Bueno, este video es para tratar sobre el teorema del valor medio para las derivadas. Iniciaré con un poco de historia con respecto a este teorema. Eh, Básicamente son cuatro autores los que desarrollaron esta idea. En una primera instancia se llama Paramessuera. Él desarrolló alrededor de 1370 y 1460 la idea del teorema medio, el teorema del valor medio para las derivadas. Esto ocurrió en India y básicamente él lo llevó a una escuela de astrónomos. Pero ahí quedó todo, o sea, no hubo mayor evolución con respecto a este teorema, sino una idea muy cerrada de lo que es el teorema. Un segundo autor, que es Michel Rolle, data en 1691 y él trata el teorema a partir de lo que él mismo propone, y es que este teorema sea solo a partir de polinomios y sin ideas del cálculo. ¿Sí? A este teorema básicamente le puso el nombre de teorema de Rolle, pero entonces fue un poco más algebraico que para el cálculo. Otro autor que habló de esto fue Cauchy en 1823, el cual abrevió un poco el teorema a como lo conocemos ahorita en la actualidad, pero no tuvo mayor trascendencia con respecto a las ideas que había tenido Rolle. Y un tercero se llama Lagrange. Él tomó el teorema de Rolle y lo que hizo fue una generalización. ¿Sí? Básicamente se saltó las ideas de Cauchy y únicamente tomó el teorema de Rolle y realizó una generalización del mismo. Entonces, esencialmente, ¿qué dice el teorema? Dice que dada una función, ¿cierto?, continua, ¿sí?, en un intervalo cerrado, en este caso lo nombraremos AB, y derivable en un intervalo abierto, también lo llamaremos AB, ¿cierto? En esta función va a existir al menos un punto C comprendido en el intervalo abierto AB, tal que la tangente a la curva en C, que es el punto que vamos a hallar, ¿cierto?, es paralela a la recta secante que une los puntos. Entonces, los puntos de las coordenadas B, f de B y A,
f de a. ¿Sí? Básicamente este es el enunciado de, el teorema. Y este enuncia una ecuación que es f de b menos f de a sobre b menos a igual a la derivada de f de c del punto que vamos a encontrar. Para los que no hemos tenido muy clara el tema de funciones en matemáticas, esta ecuación lo que nos sirve y nos ayuda a encontrar también es la pendiente de una recta. ¿Sí? De manera que hay que tener estos dos puntos claros. Entonces, ahora bien, para yo dar un poco más de claridad con respecto a lo que dice el enunciado y desmenuzar un poco más el tema de la comprensión del teorema, voy a clasificarlo en 4 pasos. Entonces, el primer paso va a ser tener una función continua en el intervalo cerrado a, b, ¿cierto? Y derivable en el intervalo abierto a, b, ¿sí? De manera que buscamos una función que sea continua y derivable. Un ejemplo clásico es f de x igual a x cuadrado. X cuadrado sabemos que es una función continua. Y vamos a ver si es derivable. Entonces, la derivada de f de x va a ser 2x. Entonces, esta función me sirve, ¿por qué? Porque cumple tanto que la función es continua y derivable. Entonces, este ejemplo me sirve. En un paso 2, lo que vamos a hacer es despejar la imagen de f de a y f de b de los puntos que componen el intervalo para que ésta nos dé la imagen de los mismos en el plano. Y así lograr trazar la recta que los une. En este caso, esta recta, ¿cómo se llama? Se llama recta secante. Dicha recta secante es ¿cuál? Aquella que si tenemos una función como la que tenemos acá, que es f de x, la cual representa una parábola, dicha recta va a intersectar a la curva en 2 puntos. Esto es a lo que llamamos recta secante. Eso es lo que vamos a hallar en una segunda instancia. Para un tercer punto, lo que vamos a hacer es, tomar el teorema, ¿cierto? Y leer que dice que existe un punto C. O sea, ese punto C tenemos que hallarlo. Y como dice el punto, es el enunciado, ese punto C está a partir de la derivada, ¿cierto? Está a partir de la derivada de C. O más brevemente, a partir de la función o la ecuación que nos dan, ¿cierto? Entonces, al hallar este punto C, lo que logramos es encontrar también la recta tangente a la curva en el intervalo
cerrado A, B, ¿sí? Hallamos al menos ese punto. En algunos casos, pues se van a encontrar uno o más puntos, pero el teorema habla de que va a existir al menos un punto. En el cuarto paso, lo que vamos a hacer es que ya teniendo la recta secante y al encontrar la recta tangente, estas dos van a ser paralelas, de manera que la pendiente de ambas rectas va a ser igual. Va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en el enunciado anterior nos hablan de esta ecuación, ¿sí? Y esta ecuación no es en vano. Lo que quieren dar a entender es que a partir de las dos rectas halladas vamos a encontrar la pendiente de las mismas y esa pendiente va a ser exactamente igual. ¿Gracias a qué? A que encontramos ese punto C a partir de la derivada de C y a partir de la ecuación de las pendientes. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a darles un ejemplo para que sea un poco más sencillo de entender lo que hemos explicado anteriormente. Entonces, vamos a tomar la función que ya habíamos encontrado, que es f de x igual a x cuadrado. La función que